8 minutos pasan de las 9:30, ven ustedes cómo está el cielo, cómo hemos amanecido hoy, totalmente despejados. Tenemos un día primaveral con una temperatura que se quedará en los 24 grados y sin precipitaciones a la vista. Bien, pues después de la previsión meteorológica vamos con la tertulia de los jueves con ex concejales, tenemos la mesa llena de ellos. Vamos a abordar muchos asuntos urbanísticos porque el equipo de gobierno tiene una prioridad y es llevar cuanto antes a cabo y terminar la renovación del barrio de Sant Antón por las familias que están desalojadas de ese bloque 8 de la calle Palombar. Pero antes de hablar del barrio de Sant Antón, presentamos a nuestros invitados. Pepe Pérez, hola, bienvenido. Buenos días. Jesús Pareja, bienvenido. Buenos días, gracias. Vicente Granero, buenos días. Y David Caballero. ¿Qué tal? Buenos días. El mundo llora la muerte del Papa Francisco y me gustaría tenemos a Pepe Pérez que nos ha traído el libro de Javier Cercas, que viene muy a propósito porque este escritor viajó con el Papa Francisco a Mongolia y de ahí que sacó su última publicación, que se está vendiendo muy bien. Sí, bueno, realmente este libro yo lo adquirí hace un mes y la casualidad es que lo empecé a leer el domingo de Resurrección porque había acabado el que llevaba antes. Realmente este libro habla del viaje a Mongolia del Papa Francisco, el cual le acompaña Javier Cercas, además de toda la gente que acompaña habitualmente al Papa, y este libro es el resultado de ese viaje. Javier Cercas es una persona que es atea y agnóstica, y lo que él pretende en este libro es preguntarle al Papa sobre la resurrección, es decir, su madre, la madre de Javier, que era muy mayor, siempre quería saber si cuando falleciera iba a ver a su padre, iba a estar con su padre que ya había fallecido. Y él quería preguntarle al Papa quería 5 minutos a solas con el Papa para que le dijera si su madre cuando muriera volvería a estar con su padre donde fuera. Y bueno, pues este libro realmente te deja patente cuál era el carácter del Papa. Este Papa que ha fallecido, que como su nombre dice, Francisco era el loco de Dios, es un Papa que ha dejado pues un legado tremendo, un legado que va a ser recordado históricamente porque es un Papa, como él le gustaba llamarse, era el Papa de la periferia. Del fin del mundo. Es el Papa, sí. Es el Papa sí. que ha estado cerca de los pobres, era un Papa, parece difícil de entender, pero era un Papa anticlerical. Él no entendía que los clérigos estuvieran por encima de los fieles y sobre todo eso, le gustaba que, además él lo dijo, que él quería una iglesia, unos sacerdotes que olieran creo que utilizó el término, que olieran a cordero, es decir, que fueran pastores, dentro, al frente y dentro de los fieles. Descanse en paz el Papa. Bueno, pues Jesús Pareja, después de cómo nos ha resumido Pepe Pérez el legado del Papa, ¿qué puedes decir tú de Bueno, que es interesante Francisco? la apreciación que hace, al parecer, Javier Cercas en este libro, ¿no? Yo creo que hemos tenido una Semana Santa exultante y con la resurrección ha venido la muerte del Papa, ¿no? A mí me parece que Francisco ha sido un hombre cercano, que ha estado mucho en la calle con las personas, ha supuesto una impronta desde el punto de vista de lo que supone representar a la Iglesia en el mundo, y ahora pues toca organizarse nuevamente la Iglesia y veremos a ver qué referente es el que encuentran, ¿no? Yo creo que todos los papados tienen, como todo en la vida, algo positivo, algo negativo, ya es dependiendo del cristal con el que se quiera ver. Hay algunos que lo acusaban de ser excesivamente progresista, otros no, pero bueno, la Iglesia también tiene sus órganos de poder, sus tiranteces, al igual que sucede en otras
instituciones o entes de la sociedad, y al final se organizará y habrá una nueva persona. ¿El mundo necesita un papa progresista? Bueno, yo creo que el mundo lo que necesita es una persona con mucho sentido común, que sepa hacer una valoración racional de los problemas que tiene el mundo y, dentro de la medida de lo posible, contribuir a ir resolviéndolo, ¿no? Independientemente de que la ideología pueda ser más progresista o conservadora, ¿no? Pero no cabe ninguna duda de que la Iglesia pues tiene un tinte más conservador que progresista, ¿no? Quizás ahí pueda estar la diferencia de este hombre. Y Elche guarda luto por esas banderas a media asta que han ondeado en la fachada principal del Ayuntamiento, Vicente. Sí, así es. La muerte de un papa, pues evidentemente también necesita ese respeto y esos ritos. Yo coincido con lo que ha comentado, con lo que ha dicho Pepe Pérez. Yo creo que será un papa recordado, muchas veces se ha dicho, como un hombre bueno, una persona que ha estado cerca o ha querido estar cerca y ha querido demostrar cerca de los más desfavorecidos, como decías también, que se definía como el obispo del fin del mundo, y un poco, pero haciendo referencia pues a lo lejano, a las personas más desfavorecidas. Se caracterizaba por sus visitas, que no eran a lo mejor retransmitidas, pero a cárceles, pues eso, en sitios donde podía ayudar y podía dar esa fe a la gente que lo necesitaba. Y yo creo que esa es la parte que va a ser más recordada del Papa. David. Sí, vamos a ver, yo creo que el legado del Papa Francisco se le recordará, entre otras muchas cosas, por intentar abrir, ¿no?, esas ventanas tan cerradas de la Iglesia. Yo creo que el siguiente Papa, después del cónclave, después de ver si tarda mucho o poco, pues yo espero y deseo que se siga, ¿no?, que la Iglesia tiene que acercarse más al ciudadano y, lógicamente, pues sobre todo acercar también a la mujer, ¿no? Hay algunos de ellos que siguen apostando por el continuismo de Papa Francisco y yo creo que se debe seguir en ese camino. Pues la verdad es que sí. No sé en qué portada de un diario nacional venía que todavía la opacidad en las cuentas del Vaticano todavía está bien patente y no ha podido arrojar más luz de la que debería sobre esas cuentas. Bien, pues vamos a intentar arrojar luz sobre lo que ha sucedido en el barrio de San Antón, porque han sido desalojadas 145 personas y el barrio de San Antón no puede aguantar más tiempo la renovación, y tendrá que aguantar, Vicente Granero. Pues sí. Es un problema. Es un verdadero problema, y no sé si hacer un poco de historia o decir lo que estamos en el momento actual. Es cierto que ya hace mucho tiempo se planteó la reforma del barrio de San Antón, la reconstrucción del barrio de San Antón. Hay veces que hay opiniones en este tema, pero es que hay documentos técnicos desde el inicio de estos convenios en el que los edificios de San Antón pues están en un estado que no permiten esa rehabilitación, porque desde luego sería más costoso y tampoco quedarían bien, y eso en su momento ya todos los documentos técnicos así lo hicieron. Es cierto que todo ese trabajo inicial pues cristalizó en un primer convenio en el año 2013-2014, un convenio en el que hablábamos de construir 308 viviendas. Yo fui partícipe en ese convenio y sabíamos la necesidad y la urgencia de actuar, con 4 bloques importantes para poder actuar. Y después de esa legislatura, en 8 años siguientes, solamente se consiguió un nuevo convenio con un solo edificio. Bueno, estas cosas al final pasan tantos años que esto era un proceso que debía haberse hecho en un periodo mucho más corto por esa gravedad del estado de esos edificios. Y bueno, pues va pasando el tiempo. Algunos parece que han tenido la suerte que en esos 8 años el Partido Socialista y Compromís no han actuado, yo creo, desde el punto de vista, y creo que es patente, haber actuado de una forma más potente y haber conseguido esos convenios que están financiados a 3 partes por la Generalitat, el Gobierno de España y los vecinos, y una parte también por el Ayuntamiento de Elche, las obras de urbanización, y la verdad es que se consiguió solamente un convenio y un convenio de un edificio. Ahora hemos llegado... Pasan los años, los edificios cada vez están en peor estado y nos hemos encontrado ahora mismo en una situación de un edificio que estaba en una situación de colapso, Desde luego el ayuntamiento, a la cabeza del alcalde Pablo Ruz, ha hecho todas las actuaciones necesarias
para por lo menos salvar evidentemente el realojo de todas las personas, que ha sido un trabajo pues brutal en el que han hecho. Pero evidentemente hay que seguir con esta rehabilitación, como digo, reconstrucción del barrio. Y bueno, y ahí tienen que estar las tres administraciones, sobre todo dos administraciones, que es el Gobierno de España y la Generalitat. La Generalitat ya ha prometido un dinero ahora de urgencia y el Gobierno de España pues parece que está ahí viendo que si el plan de vivienda ya está caducado, que si el próximo. Y la cuestión es que San Antón no puede esperar más. No puede esperar más. ¿Estáis de acuerdo con el diagnóstico de Vicente Granero, Pepe Pérez? Los 8 años de gobierno de PSOE y Compromís han ralentizado la reconstrucción del San Antón. Vamos a ver, yo no creo que haya ralentizado. A mí me consta la preocupación que el anterior alcalde Carlos González tenía. Sí, yo sé que la tuvo, tuvo con esa rehabilitación. Pero lo cierto y verdad es que, bueno, pues por circunstancias, yo desconozco, porque no era un ámbito en el cual yo me correspondía, cuáles eran los problemas en los que se tuvieron que enfrentar para que aquello no se desarrollara con mayor agilidad. Al final, perdona, es un tema de financiación del Estado. Es decir, nosotros conseguimos un convenio de 20 millones de euros y el segundo convenio sería un convenio de unos 3 o 4 millones de euros. Es decir, que la voluntad, no solamente del alcalde, sino sobre todo la voluntad del Gobierno de España, que incluso recuerdo que hasta Pedro Sánchez vino a hacer una visita a los edificios de los que yo firmé el convenio en un primer momento. Por eso te digo, pero lo cierto y verdad es que ahora mismo tenemos un problema, es un problema que es necesario resolverlo. Todos somos conscientes de que la tramitación urbanística, donde hay implicadas 3 administraciones, es compleja, lenta, y esperemos, bueno, pues que al final se consiga, bueno, agilizar, acelerar, conseguir la financiación oportuna y poder resolver este problema. Sí, bueno, yo creo que la legislatura pasada se tuvo que acelerar un poquito más, ¿no? A veces esperar a la Administración General del Estado pues conlleva estos retrasos. Teníamos la suerte, hay que recordar, que el alcalde lo que le pide a la ministra en esa carta que él le ha remitido es rebajar la red al gasto. Sí que es cierto que lo veo bien, pero como todos sabemos, y creo que hoy en esta mesa habemos 4 juristas, eso debe aprobarse por mayoría absoluta en el Parlamento, como así refleja el artículo 135.4 de la Constitución, que se suspendieron las reglas fiscales en el año 2020 por la pandemia COVID-19 y posteriormente se alargó hasta el ejercicio presupuestario 2024 por la guerra de Ucrania. Ahora mismo, con las reglas fiscales encima de la mesa, es imposible ni utilizar el remanente de tesorería para gastos generales ni para inversiones, y segundo, no te puedes endeudar hasta el límite que te dice esas reglas fiscales, ¿no? O sea, a un límite del PIB. Sin embargo, cuando están suspendidas, podías incluso endeudarte por encima, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hubo una gran oportunidad de poder endeudarse el ayuntamiento en la legislatura pasada, lo que ahora este equipo de gobierno no puede hacer. ¿Vamos a darnos de bruces contra el gobierno de la nación? Sí. No hace falta recordar que la provincia de Alicante es la más infrafinanciada históricamente, me da igual que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. Así que ahora sufren los vecinos y creo que se pierde una gran oportunidad del ayuntamiento, junto con la Generalitat, la pasada legislatura, hacer ese esfuerzo. Porque el que tiene que hacer el esfuerzo, por supuesto, el ayuntamiento, sé que Pablo Ruz lo quiere hacer, pero ahora mismo está atado de pies y manos por esa regla fiscal. Y pareja. A ver, el problema de San Antón es un problema de la agenda sistémica que tienen las administraciones. Siempre hay algún problema en las ciudades por resolver que se enquista y que necesita mucho tiempo, porque además rehabilitar un barrio o hacerlo nuevo no es una cuestión baladí que se haga en poco tiempo, ¿no? Lo que supone que hay que resaltar algunos hitos, ¿no? Y por ejemplo el hecho de que sí que haya 342 viviendas ya hoy construidas, que no es poco. Sí que es verdad que la necesidad alcanza mucho más todavía, ¿no? Pero las administraciones se tienen que poner de acuerdo, se tienen que conectar. Y lo que comentaba David, hay alguna precisión que hacer ahí desde el punto de vista técnico. Yo considero que la situación de San Antón casi que es de emergencia y eso podría abrir la puerta desde el punto de vista del presupuesto a que se pueda encontrar ese dinero. También hay que resaltar, desgraciadamente, que el barrio de San Antón no es el único de la Comunidad Valenciana ni de España que necesita rehabilitarse. Es decir, hay muchas ciudades que aspiran también a conseguir ese dinero, por lo tanto es un hándicap. Y también resaltar
que esto sí que es importante, la rápida actuación, yo creo, del gobierno municipal con el alcalde a la cabeza, que se puso a la 1 de la mañana, ¿no?, al frente del problema, cosa que me parece significativo por lo de tomárselo en serio, y agradecer muchísimo a los resortes sociales que tenemos en esta ciudad, que nunca se ven, pero sí que están cuando hace falta, como Conciencia T, Abrazo de la Luz, incluso Pimesa también, los trabajadores municipales, que era una respuesta muy rápida y efectiva al problema, una preocupación real y verdadera, ¿no? Yo creo que al final esto se conseguirá con el pasar del tiempo. Sobre la actuación que habéis tenido con los realojados, con los desalojados, hay algunos que ya se quejan porque no pueden entrar para retirar sus enseres. ¿Qué pasa, Vicente? Ya esas quejas han llegado a la concejalía desde el primer momento, pero es que hay un informe de los arquitectos que dicen que no hay ninguna seguridad para poder entrar a esas viviendas. Entonces, ante eso, ante un informe de unos técnicos municipales, unos arquitectos que han dicho que el edificio no cumple con ninguna medida para poder entrar las personas, pues evidentemente es un tema de riesgo de la integridad de las personas, se les está protegiendo. Yo entiendo que algunos no lo puedan entender en este momento, porque al final estás viendo el edificio ahí, pero más vale prevenir. Y los arquitectos lo han hecho así y evidentemente tendrán todas sus razones. Yo quisiera hacer hincapié en lo que ha dicho Jesús, que sí que es cierto que estamos en un momento de emergencia. Todos estos años que han pasado sin actuar más rápidamente, yo quiero recordar que cuando empezamos con el proyecto inicial hablábamos de 3 fases, y 3 fases que queríamos que se hicieran más o menos, y nosotros hicimos una documentación en Pimesa con el Ministerio de Vivienda en un plazo de 10 años, porque era un poco el plazo que los técnicos también hablaban de esa duración de los edificios para que no llegaran a más problemas. Hablaba del 2014. Hicimos un planning del 2014 a 2025 de hacer esas 3 fases con 3 convenios aproximadamente de 300, 300 y 300 viviendas. Eso, después del primero de 300, no se ha cumplido, pero ahora estamos en situación de emergencia. Y esa situación de emergencia, lo que el Gobierno de España entiendo que no debería de esperar, si es posible, a un nuevo plan de vivienda que es para el 2026, sino liberar de alguna forma ese dinero, sabiendo que en San Antón se ha invertido, y se ha invertido bien, y se han hecho unas obras ejemplares para los vecinos. Pues por lo que decís, son 342 viviendas las construidas y queda... Pues, unas 700 aproximadamente. Hasta las 1060 o 1066. Pues lo que ha dicho Pareja, lo que hay que hacer es evitar que los proyectos se enquisten como este y como el del Mercado Central, que ya hemos visto cómo han empezado las obras, por fin. Por fin. 10 años después también desenquistado. Pepe Pérez, ¿cómo te sientes? Tú has sido concejal y ver esa noticia, ver el vallado ya... ¿qué piensa? Bueno, lo que hemos hablado de este tema hemos hablado ya varias veces. Hemos hablado en varias ocasiones. Pero no habían empezado las obras. Bueno, se replantearon. Estaba replanteo hecho. Como dije la última vez, en principio es una buena noticia, evidentemente, que empiecen las obras, que el mercado empiece, y como dije también, siempre he dicho, adelante con el proyecto, si sale adelante y es bueno para la ciudad, fenomenal, pero volvemos a lo mismo, vuelvo a insistir en lo mismo. El proyecto de mercado que se va a realizar no es el que los placeros pidieron y sigue faltando el aparcamiento, que era un elemento esencial de ese proyecto. A partir de aquí... Pero si era el que paralizó el gobierno socialista en el que estaba Pepe. A partir de ahí... que quería los placeros y que tenía parking. ¿No? O sea, no. Pregunto. No. ¿O querías el de Alejandro Soler, que era parecido? No. No era más agresivo. O sea, lo que se habló, y vuelvo a lo mismo, el proyecto que se nos reclamaba era un proyecto de un mercado con parking. ¿Y el que estaba...? No había ninguno. Pero no se ha dejado claro en ningún momento que no vaya a haber había un proyecto parking aprobado de Mercado Central con parking. Yo, que me he reunido con los placeros, me estaba de concejal, ese proyecto gustaba. Ese proyecto fue el que aprobamos en la legislatura. Claro. Y se aprobó y se ganó una empresa ganó una concesión. Y el Partido Socialista el cual era un proyecto que, bueno, yo te digo, nosotros entendíamos que era perjudicial. Pero ¿y entonces ahora dónde se pone, bajo tu punto de vista, el parking? ¿En el Plaza de las Flores? No, yo no te voy a decir dónde se tiene que poner. Yo te voy a repetir que en la crítica del mercado, lo que se hablaba siempre, era un elemento que los placeros siempre ponían como una exigencia, era
que querían un La mercado necesidad de compacto. aparcamiento, claro. Claro. Pero no es que no ha quedado claro que no vaya a haber parking, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Bueno, además, exactamente. Ahora hay dos proyectos de principio no es distintos, que el esté mercado claro que no, y el pero tema es del que al parking final- se hace- En la se hace separado. en la lo que- adjudicación de esta ejecución Es que- no hay parking. Claro, Eso, por supuesto. cuando se hace cualquier cosa de este calado, siempre, en lugar de buscar la parte positiva, siempre le buscamos el pero. Yo creo que criticar está bien, pero es que también hay que saber reconocer cuando un problema empieza a encontrar su fin. Y este problema empieza a encontrar su fin. Esperemos, Claro que sí, a ver, esperemos. es evidente. Entonces, vamos a Esperemos. valorar que finalmente esto se resuelve, que es de lo que se trata. Luego que se podrá mejorar, ya lo veremos, pero es que al final no queremos reconocer Jesús, lo si bueno se que es este resue- principio. Si se resuelve, fenomenal. Pues claro, Ya ya está. está lo demás, huelga. Siempre le buscamos el pero. La mosquita que no vemos dónde está. O sea, Estamos- lo importante es que se está avanzando. Eso es lo Para mí importante. es una noticia espectacular. Claro. Es una noticia espectacular. Este proyecto también empezó hace más de 20 años a hablarse en la ciudad. Ha habido varios intentos. Con Diego Macías se inició. Alejandro Soler quiso Claro. presentar un Que proyecto. yo recuerdo la un mítica proyecto- frase de Doménech: un el proyecto- mercado se hará o no, o sea, se hará, le guste o no, al Partido Popular. Eso en el año 2005-2006. Hubo un proyecto muy Y agresivo. al final resulta que es al revés. Muy El mercado agresivo. se va a hacer, le guste o no al PSOE, y lo va a hacer el PP, curiosamente. Y creo que es una noticia Que espectacular. estaría bien que lo hubiera hecho quien fuera, que, pero lo he hecho que ya. hayamos llegado a este punto. Desde luego, aquí creo que hay que, evidentemente, reconocerle la gestión de Pablo Ruz. Ha sido 2 años importantes para desbloquear por fin este proyecto. Evidentemente, de un cambio que se produjo un cambio porque el anterior equipo de gobierno resolvió el contrato original en el que daba solución a muchas cuestiones, pero bueno, justamente el parking en esa zona concreta, debajo del mercado, pues fue una de las cuestiones que se aprovechó para resolver el contrato. Pero pasado eso, lo que se ha hecho es trabajar para de verdad resolver algo más, que es el edificio del Mercado Central, con placeros, Claro. con restauración, Claro. con la reurbanización de la zona, con la recuperación de los baños árabes. Es decir, esto yo creo que todo Que el mundo- todo eso lo llevaba el proyecto original Ya, no me adicionalmente digas- al parking. Pero bueno, porque el proyecto original yo fui muy partícipe. por eso, que tú lo conoces perfectamente. Lo conozco pero bueno, en este momento yo creo que es tan importante porque se había convertido ya en un agujero negro en el centro de la ciudad. Eso no lo podíamos seguir No, la teniendo. zona estaba afectada, los comerciantes y de la zona. Y el alcalde lo ha tenido muy claro y creo que va a ser el proyecto de esta legislatura. Hemos empezado las obras, se han empezado las obras después de todas las licitaciones últimas por parte de Pimesa. Y desde luego, creo que la noticia más espectacular será inaugurarlo. Por Será supuesto. inaugurarlo. Y además pero en es que tiempo, es del en el principio, tiempo es decir, marcado, que en el- no, en que el no haya futuro. demora. Exactamente, y que que esas- va a ser una obra complicada porque es de rehabilitación, de recuperación, pero esperemos Pero que se hará, en se los, hará. sí, sí, Pero- sí, que en los tiempos marcados. Pero lo se que, ha puede hacer. lo que has definido tú, Vicente, es que lo hemos visto en esta Semana Santa, como ese agujero negro ha estado en mitad con las vistas aéreas. No sé si habéis visto las retransmisiones en directo de Lleva TVE, así, Pero es que pero no- es- muchos años. lamentablemente, Muchos años. los que somos de Pero Elche nos negro- hemos acostumbrado, ¿no? Pero A lo dice que, Ross, a cómo de estaba. las alturas, pero si te- evidentemente, si te- una mancha- si- una mancha oscura, bueno, una zona un que- agujero negro. Ya, pero yo creo que todo En esto. un casco histórico espectacular. Claro, como y estamos avanzando. los políticos, los que hemos sido y los que son, debemos aprender y deben aprender de las peleas partidistas que acaban afectando a la ciudadanía. Y eso espero que de una vez por todas la izquierda y la derecha aprendan. ¿Por qué? Porque vemos este proyecto y por eso me ha sorprendido hablar de Pepe Pérez. Oye, el parking, vale, pues ahora Pero- un proyecto sin parking, a ver si de nuevo pero va a hay salir una- Héctor Díez a decir, ahora no me gusta porque no hay parking. ya No, sería. pero hay una preocupación de Después los de resolverlo por el socialistas, parque. hay una preocupación de Héctor Díez, de los socialistas, que es muy razonable, y es que si ahora empiezan las obras del Mercado Central y van a durar 15 meses, luego empezarán las obras del parking, que durará otro año. Eso dicen los socialistas que no pueden aguantarlo los pequeños Ay, comercios pero, de pero, alrededor. pero 8 años para resolver Ya, un contrato, pero ¿qué sí va que a pueden pasar? aguantarlo. Pero la cuestión es, ¿qué va a pasar? No, ¿Por, lo que no por se qué puede- por qué no se empieza el aparcamiento si hay que hacerlo de forma simultánea a las obras del Mercado Central? Justamente eso debería saberlo Héctor Díez, porque él fue uno de los que llevaron a cabo la resolución del contrato del mercado porque existía un parking bajo del mercado. Yo creo que lo que pasa es liar la
todo la madeja para que luego el proyecto nunca salga. Y creo que fue una decisión muy sabia de Pablo Ruz el separar el proyecto del mercado, que ha tenido muchos proyectos para que avance sin problemáticas, separarlo del proyecto del parking. El proyecto del parking, como todos sabemos, ahí está la zona de la antigua pescadería, pero eso es cierto que tiene que pasar por estudios de tráfico, de cultura, de todo, y hay que hacerlo poco a poco y ver si es posible o no es posible. Y si no es posible en esa zona, habrá parking alternativo para el mercado. Pero lo que no podemos es seguir enredando todo el proyecto porque se nos habría pasado la legislatura, y eso creo que es lo que querría Héctor Díaz. Pasaron 8 años. Pasar otra legislatura, 8 años. Ellos pasaron 2 legislaturas para resolver, para no ejecutar. Pero es que en realidad no son 8, en realidad son casi 20 de los últimos 25. Casi 20 de los últimos 25. A los últimos 8 años que han sido para resolver un contrato que curiosamente tenía parking. Claro, ya veremos si se puede hacer el parking o no. Exacto. Lo importante, pero mercado central nuevo, un paso centro histórico sin esa mancha negra, y a partir de ahí ya se seguirá actuando. Así que pero hay otra mancha, coherencia. Hay otra mancha en pleno centro histórico y nos dará tiempo porque ahora vendrá la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, que la daremos en directo, con lo que tenemos minutos para analizarlo, y tenemos al asesor del Departamento de Urbanismo, Vicente Granero. Y es que hoy el concejal de Hacienda va a dar a conocer cómo se ha trabajado para eliminar ese apuntalamiento en plena Plaza de la Constitución del edificio Riegos del Progreso. El lunes va al Pleno la modificación puntual del Plan General. Eso es, el martes era el pleno, el lunes festivo. El martes, perdón, sí. El martes, tenemos el segundo lunes. Claro, el segundo lunes de Mona, aquí en Elche. Pero es cierto, otro trabajo que se ha hecho desde... Aquí tenemos, es increíble, llevamos 8 años, ¿no? Desde ya más, porque fue al principio de la legislatura del Partido Socialista, creo. Sería en el 2015, 2016. Sí, unos 8 años. Unos 8 años. Pues nos ha tocado volver a trabajar desde el minuto 1 en deshacer este... Exactamente igual. En deshacer este entuerto. Desde el minuto 1 dirigidos con el alcalde totalmente para la esta solución, con Francisco Soler, que ha llevado todo el peso del trabajo del día a día, con cultura, para resolver los primeros informes de cultura que dejaban la fachada en una zona que era, absolutamente inviable, la dejaban en esa zona, o sea, lo que era, que exactamente, que nosotros no tenemos avenidas de 4 carriles para hacer esto. Hemos conseguido... El acuerdo era dejarlo ahí. Para construir el edificio. Bueno, era algo, un disparate. Estamos viendo imágenes. Bueno, se consiguió con cultura hacerlos entrar en razón, manteniendo evidentemente la fachada, y eso es lo que llevamos ahora, el trámite urbanístico que decimos, llevamos al Pleno un estudio de detalle que es la volumetría del edificio, que permitiría, si se necesita o no, una planta más del edificio, las alturas del edificio, que creo que ya pueden llegar hasta baja más 4 o baja más 5, creo que el estudio de detalle, y también la modificación del plan, que es la ficha de protección. La modificación del plan general es una ficha de protección para proteger la fachada y darle el valor que tiene esa fachada. Pero no solamente estará protegido la fachada, también protegéis en esa ficha otros elementos internos, lo que es la sala, el patio, que es la parte unida a la sala de venta del agua, que evidentemente tendrá esa protección. Por tanto, estamos protegiendo el edificio, estamos recuperando una zona, y estamos, pues desde luego, creo que haciendo un entuerto. Es cierto que tenemos que seguir, ahora es la aprobación inicial en el Pleno, luego viene el proyecto, la ejecución, pero como yo siempre digo, o empezamos o si no, no se finaliza. Y espero que pronto podamos eliminar esos apuntalamientos tan escandalosos. Pero ayer en la tertulia, Baldo Rodríguez, que fue jefe del gabinete de prensa del ayuntamiento en la época de Carlos González, dijo que el apuntalamiento podía haberse hecho de forma interna. Yo eso lo desconozco. Lo desconoces, ¿no? Eso no Pero a ti te cogió esto, el apuntalamiento, la paralización del derribo y tener que indemnizar a la propiedad, no sé cuántos miles de euros. Toda esta movida viene motivada por la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Sí, bueno, sí. Es decir,
que nos paralizó Sí, porque el todo lo que íbamos a hacer. El ayuntamiento había dado una licencia legal y en el último momento yo creo que... Y nos la paralizaron. Exactamente. Claro, pero en estos momentos, ¿quién estaba al frente? ¿Compromís ahí? ¿O cómo Sí, estaba? Compromís, ¿No? sí. Sí, claro, la claro, Consellería al de final- Cultura pero yo estaba es que al en final- manos. La cultura y educación era Vicente Vicente Marsá. Marsá. Al final es como, Claro, yo te digo Claro. que nos generó... como el perro del hortelano, nos ni come ni deja comer. Nos generó un problema tremendo. Un problema Tremendo. tremendo con un Ahí lo apuntalamiento, tenemos. porque Mira. es cierto que el Ahí lo edificio tenemos. estaba en la posición, pero el edificio estaba ya casi derruido. Y yo quiero recordar, porque dijeron los arquitectos, que el apuntalamiento al final se hace porque ya no hay nada donde apoyar Claro. por la parte de atrás. No sé si posiblemente podía haberse hecho de otra forma técnicamente, pero al final sí que es cierto que se hizo algo deprisa, corriendo. Y horrible. Aparte de horrible, con un peligro evidente. No ha pasado nunca nada ahí, pero con el tráfico, con esos pivotes ahí en No, esa pero zona. lo que hay o que sea, resaltar es la iniciativa también de la adquisición del edificio y de resolver el problema Bueno, esa es la exactamente igual solución. que el mercado central, que el otro, que el otro, que el que otro. hacemos Es decir, tantas cosas que un se- paquete que de se regalos olvida. heredados sin solución que ahora hay que solventar. Esa es la cuestión, ese es el No, resumen. y que tal vez el Partido Socialista, por no enfrentarse con Compromís, que era Claro, socio de claro, gobierno claro. aquí en Elche y también en el gobierno de Autonómico, Generalitat, pues claro. dejaba pasar el tiempo. Recordamos, ¿no? Y lo dijimos aquí en una de las pasadas tertulias antes de Semana Santa, al final las asociaciones que viste Compromís para intentar paralizar ciertos proyectos, luego Muchos proyectos, muchos el proyectos. Partido Socialista tuvo Que en su mano, inclinarse, tuvo en su claro, mano para decir, claro, no, claro. vamos a ver, Carlos González, Achimo Puchimo, vamos a sentarnos con Vicente Marsá, que esto es un problema que está sufriendo el centro de Elche. Pero al final siempre la ciudadanía acaba pagando, ¿no? Pepe Lo que pasa en Pérez, política. tú conoces al alcalde, a Carlos González. ¿Qué sensación tenemos cuando hablamos en las tertulias de todos estos problemas? ¿Qué sensación hay? ¿Se hizo o no se hizo gestión Sí. durante esos 8 años Vamos a al ver. frente de Carlos González? Vamos a ver. Que, Es verdad que Carlos González, cada alcalde tiene... pero que era un alcalde muy prudente, no quería meterse en berenjenales. No, pero es que es una ciudad. No, vamos a ver. Carlos es una persona bastante reflexiva. O sea, él para tomar una serie de decisiones Necesita 3 años y medio para tomar una decisión. Esa es la reflexión que yo hago. tenía que... Vamos a ver esto, vamos a repensarlo, pero ¿cuándo no? Bueno. El mes que viene, no, el otro. Pero también es Te has verdad... quedado solo, Pepe, en esta Venga, mesa venga, para venga. defenderlo. Pero también es Venga, verdad- La venga, legislatura que hemos fue muy estado corta. ahí, hemos estado ahí en el patio, También es verdad que me consta que él intentaba, por ejemplo, con la administración autonómica, el intentar llegar a soluciones de estos problemas y realmente pues no se consiguieron. No se encontraron, vamos, es que con esa lentitud es imposible. Pero Es que de todas Pero cuando- él que te decía, porque no Yo lo estuve consiguió. en la primera legislatura. Sí, pero Yo no 4 estuve- años, yo estuviste estuve 4 años en la con primera, él. Vale. no en la segunda, ¿vale? Que esa fue más lenta aún. Esa fue más lenta del esperante aún. Es decir, yo te puedo asegurar que en la primera legislatura en la que estuvimos, es cierto que se hicieron cosas, es cierto que se trabajó, se intentó resolver problemas que nos venían, y además era una época donde aún seguíamos con las restricciones económicas Sí, brutales, sí. y puedo decir brutales. Me encanta que digan eso porque nosotros Por- la claro. nosotros la Sí, sufrimos ellos y la alguien su- nos decía que no, que Pero era los por que capricho. formamos parte de aquel Nosotros- gobierno podemos Y aún venían las afirmar restricciones que la brutales, toma sí, de sí, decisiones era muy lenta. ¿Y no os Para parece- cualquier cosa costaba mucho, se le Estamos pegaban hablando de la muchas primera vueltas. legislatura, Pero- ¿eh? 15, La segunda 15, no. 19, 15, 15, 19. 19. Esa es la Claro. sensación que tenéis vosotros. ¿Tuvisteis un alcalde reflexivo, demasiado reflexivo? Vamos a ver. Como dice Pepe Pérez. Yo creo que la legislatura 15-19 se diferenció de la 19-23 en que se pudo avanzar, se hicieron cosas, pero tal vez no a la velocidad que necesitaba la ciudad. Pero yo no soy capaz de ponerle un pero a la reflexión de Carlos González. ¿Por qué? Porque había que poner de acuerdo a 3 partidos, incluso los que también desde fuera Claro. apoyamos. Entonces es más complicado, ¿no? Ahora Eso- con eso PP y también Vox, complicaba las cosas. pues bueno, las decisiones se toman más rápido, ¿no? Vosotros habéis dicho una cosa importante y es que veníais de la... Tú, Vicente Granero, estuviste en el mandato después de Alejandro Soler, donde había una deuda de 200 millones y unas restricciones. en la época de la brutales. mayor deuda y las mayores Exacto. restricciones. O Vale. sea, era increíble la situación Vale. en la que tuvimos que gobernar. Y Vale. así se hicieron muchas cosas. Todo esto pasó, fue el primer mandato de Mercedes Alonso, 2 mandatos de Carlos González y ahora habéis cogido el gobierno Pablo Ruz con las arcas
saneadas, con una buena situación financiera, pero estamos viendo ya en la liquidación del primer presupuesto cómo el endeudamiento se incrementa, cómo se ha superado los gastos de los ingresos con ese déficit de 8 y pico millones de euros, y cómo el alcalde ha dicho en varias ocasiones que él quiere emular a Diego Maciá, el de hacer muchas cosas, etcétera, que tiene a su alcalde de referencia, Diego Maciá, que hizo mucho por la ciudad y demás. ¿Creéis vosotros que cuando terminen el mandato de Pablo Ruz, 1 o 2 años, si no hay un mayor control del gasto, los que vengan, pueden verse en la situación que se vio? No lo permite ahora. Granero y Mercedes La ley Alonso presupuestaria, la regla del esta. gasto, la regla fiscal no va a permitir No el se va. endeudamiento tan bestial No estamos, en el que incurre Alejandro Soler. en Y esa es posible. en esa situación No va a ocurrir. No. Puede haber- por puede las haber- reglas. No puede por haber cuestiones de legalidad, Claro. porque la intervención no va a dejar pasar eso por una razón muy clara, muy legal. Pero el endeudamiento que pueda tener Elche no va más allá del que puedan tener las grandes ciudades o los municipios de gran población en España que quieren avanzar, que quieren hacer cosas. Ahora mismo nadie puede negar el tremendo dinamismo en modo o a forma de proyectos y actividades que está recibiendo Elche y que van a verse como una realidad en los próximos meses y años. Eso es importante y es muy positivo. Eso antes no había ocurrido, ahora sí. Y por supuesto, yo creo que hacer esa política de inversión en la ciudad para a lo mejor llegar a un endeudamiento del 30 o el 35% es algo totalmente asumible. Ilegal, Y ilegal, por supuesto. No ilegal, legal. Ya. Por supuesto, pero sobre todo yo creo que esa importancia de poder actuar, tener una agilidad lo máximo posible para actuar pero es y que- tener esa capacidad de inversión. Eso es. ¿No? Es decir, Claro, no porque estamos, cuando no uno se estamos hace- ahora atados de manos y pies Una para esa pregunta inversión, que a mí me pero gustaría- hay que hacerla también en cuanto a la gestión, porque Claro. si no hay gestión, la inversión No hay. es imposible Pero que llegue en nuestros a temas. mí me gustaría hacer una pregunta a mucha gente. Es decir, cualquiera de las cosas que se están haciendo ahora mismo en Elche, que se pueden apreciar desde las plataformas únicas hasta la cantidad de proyectos que hay, cualquier cosa, ¿alguien piensa que no es necesario? A ver, que alguien me dijera, no sé, Pues eso la lo parte puede de la decir oposición, Pepe Pérez. que no hace falta. Venga, Pepe, No hace te toca. falta el mercado central, Vale. no hace falta el edificio Riegos del Progreso, no hace falta Jaitón, no hace falta el nuevo pabellón que se va a inaugurar, no hace falta Jesús, el Natura. Jesús, el pabellón viene de la... El pabellón, No, no me hables claro, del claro, pabellón, claro. porque el pabellón Bien, es vale. una obra en la que yo Jesús. puedo decir muchas cosas, porque fue iniciativa mía precisamente. Vale, pues entonces no le apuntemos el tanto No, hombre, no, a quien no, no, le no, mola. lo que no, puedo no, apuntar no, del no, pabellón no, es que no, se no, pierden no, no, 4 no, millones de euros Que hay- por lentitud en que la hay toma de muchas decisiones cosas- del Partido Socialista. Vale, Jesús, Eso sí muchas- te lo puedo apuntar. Hay obras que pasan una legislatura y Claro. cuando Eso hablábamos sí lo puedo apuntar. de Diego Maciá, hablamos de un alcalde que estuvo 12 años. Claro. Pablo lleva 2 Claro. y evidentemente creo que terminar la legislatura con un balance de todo lo que se está haciendo. Claro, En estos 2 años claro. lo que se está moviendo evidentemente es un ritmo muy muy bueno para ir cambiando la ciudad. Yo es que la gente que está viniendo ahora a la ciudad, que hace un tiempo que no venía, se asombra de las cosas que se están viendo en la ciudad y de cómo está cambiando. Y creo que eso es algo Claro, fíjate muy positivo. el intercambiador de autobuses en Doctor Caro, Bueno, que eso era es- una cosa que eso no se lo- va a acabar nunca, que prácticamente Pues no. está ya casi Se ha ya. quedado, desde el punto ¿Cuándo de se vista inaugura? estético, ¿Cuándo se inaugura el bonito. intercambiador? Se ha quedado bonito. No lo eso. sabemos, pero pero está- pasé el otro día y está funcionando, Sí, está está funcionando. prácticamente terminado. Pepe Pérez, pareja, tú estuviste en el gobierno con Carlos González. Coincidí Compartes. con él, coincidimos. Sí, sí. Y tengo que decir que Compartes. teníamos una relación muy buena. Ya, pero Y ahora compartes también, el análisis que ha hecho ¿Cuál? Pepe Pérez de cómo era Carlos González como El alcalde. análisis, vamos a ver, yo la relación que tenía con González era una relación muy cordial, considerada, nos veíamos prácticamente casi a diario y lo considero una gran persona, pero desde el punto de vista de la gestión siempre le he achacado lo mismo, es decir, no se puede tardar tanto en decidir, hay que tomar decisiones, ahí está el riesgo de la política, hay que hacer cosas, lo que no puede ser es plantear, por ejemplo, el pabellón. No os imagináis lo que a mí me costó Claro. poder meter ese pabellón porque no lo veía, pero ¿cómo no lo ves? ¿Cómo no ves que el deporte necesita una infraestructura nueva, que supone un nuevo avance, que el mundo inclusivo del deporte lo necesita, que además es una zona de referencia, el barrio de la Puñalada, la zona de la Yup, que va a emerger, que necesita esa cristalización, esa nueva reordenación? Me costó meses meter eso.
Pero no sé si es porque era de otro partido, es que no lo sé, pero es que eso se veía también Ya. en la toma de otras decisiones. Y David Caballero en la también toma fue, de otras decisiones. David Caballero también fue compañero, porque de vez en cuando tus enmiendas a los presupuestos Sí, se admitían. sí, sí, Apoyaba cierta parte. Apoyaba cierta parte. Las medidas que incluíamos, ¿no? Es cierto Sí. que apoyamos presupuestos del 2017 y 2018, y bueno, pero teníamos que sentarnos a la mesa, y Jesús lo sabe, pues nos sentábamos todos. Ciudadanos, Compromís, Partido de Elche y Partido Socialista. Y es cierto que algunas medidas que impulsábamos desde Ciudadanos o que impulsaba el Partido de Elche, yo estoy seguro y lo sé, que al Partido Socialista y a Carlos González Costaba las veía mucho. Costaba, pero Mucho. las veía bien, pero luego No las ejecutaba. o no se ejecutaban o tenía que convencer a su socio mayoritario, que era Compromís, para decir, oye, esta medida que viene del otro lado de la mesa, que nos tienen que apoyar, entonces eso ralentizaba. Claro, Cada persona claro. puede tomar las decisiones de forma más ágil Claro, o no, pero, claro, las decisiones pero la costaban, política ¿no? es decir y hacer. Y si Claro. te equivocas, reconocer el error. Y si aciertas, ya lo dirán otros. Pero decir y hacer, decir y hacer. Lo que no es decir y ya veremos cuándo hago. Porque una ciudad tiene otra velocidad. La política lleva una velocidad y la ciudad en su contexto ¿Pensáis tiene otra. que Pablo Ruz, es que no sé si tenemos más tiempo, no sé si... No, aún no ha empezado la Junta de Gobierno. Venga, la última pregunta. ¿Pensáis que Pablo Ruz tiene más suerte que Carlos González con su socio de gobierno? A pesar de ser Vox. Yo no creo que sea suerte, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo la distancia, es decir, a pesar de que sacó 12 concejales, el Partido Socialista 13, pero son 12 con el apoyo de Vox, que sacó 3, con lo cual es muy diferente a gobernar, como estaba gobernando desde febrero del 16 el Partido Socialista, en minoría. Ya. Tiene una mayoría, con lo cual Pero se ve, es totalmente se diferente. ve un sobre alineamiento todo lo que hay es- bueno en los socios de gobierno ahora. Sí, se ve un alineamiento una unión, Sí, muy si una me bueno. voy al en la 2015-19, política, hay mociones, entendimiento. y lo sabemos, que proponía Compromís y que el Partido Socialista no estaba de acuerdo, ¿no? Ya, ya. Ahora hay un entendimiento Hay un entendimiento que es, muy que es bueno necesario para que avance la ciudad. y con un liderazgo muy claro. O sea, que esa es la diferencia, creo. Ese Sin duda, sin liderazgo duda, a la hora sin de duda. querer gestionar y de querer mejorar tu ciudad. Eso es fundamental. Es decir, yo no entiendo la política en el hecho de que no tomes decisiones o tomes decisiones en contra de tu ciudad. Yo que quiero recordar, estamos nombrando a Compromís. Compromís parece que a veces se metía la zancadilla a sí mismo en Eso es. perjuicio de la ciudad de Elche y en perjuicio de los ciudadanos. Y el ejemplo, por ejemplo, era el edificio de Riego del Progreso. Y eso, desde luego, es que me parece un disparate absoluto. Si a mí- Y había Eso, y a mí crítica, me había mucha preguntas crítica qué es entre más Compromís y fácil PSOE y lo sabemos. gobernar Entonces, con- a partir de ahí, el gobierno no podía avanzar y lo decíamos también desde... ¿Qué es desde más la fácil oposición. gobernar con Pepe, Compromiso o con Pepe Vox? está en muy Elche? Con callado, Vox, ¿eh? sin duda. Bueno, Pepe lo sabe, Pepe sabe las dificultades que tenía de gobernar eso con es Mireia lo- Moya. Pepe, ¿hubo sintonía en tu primer mandato? Me parece que no había entre venido. Compromiso No. y PSOE. Exactamente. No, lo que pasa que, bueno, vamos a ver. En todas las coaliciones de gobierno hay sus más y sus menos. Siempre. Y cada grupo político defiende sus planteamientos. Claro. Es decir, esto no quiere decir que no hubiera sintonía. Claro que la había y se gobernó bien. Hablo siempre de la primera legislatura en la que yo estuve, no en la segunda, de la que no tengo ni idea. Ya. Es decir, en esa primera legislatura, y es verdad que era muy complejo, porque recuerdo que éramos 8 concejales del Partido Socialista. verdad. ¿eh? Sí, sí, O sea, yo te digo, los que... esa legislatura era la más compleja. Fue duro. Que aquella, no estamos hablando de lo que estamos hablando ahora, estamos Sí, hablando de sí. gobernar con 8 concejales. Y luego, bueno, pues Y los con un demás Compromís partidos, muy crecido. Claro, y era complejo y era difícil. Porque Era había, difícil, era había que sumar muchas voluntades para poder sacar adelante cualquier proyecto. ¿eh? Lo cual no quiere decir que no se hicieran, claro que se hicieron cosas y muchas. Ya. Ahora, evidentemente, ahora mismo hay un gobierno que comparte yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Vicente, hay un liderazgo en la derecha que es Potente. que es Sí. Pablo Ruz. Ruz, que es el líder de la derecha, y que, bueno, yo creo que hasta cierto punto puede ser que le coma el terreno a Vox. Como O sea, hizo Diego Macía en su primer mandato con Izquierda Con Unida. Izquierda Unida, sí. Pero Bueno. eso es lo que tiene la política.
Pues muchas gracias, David Caballero. Gracias. Vicente Gracias. Canero. Gracias, Jesús Gracias. Pareja. Y gracias, Pepe. Muchas gracias. Nosotros ponemos el punto final a la tertulia de los jueves, pero no se vayan porque vamos a ver si tenemos esa señal en directo de la Junta. No, me dicen que no, así que vamos a publicidad e inmediatamente retomamos el día a día con el directo de la Junta de Gobierno.